Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo. Hoy me están viendo así como en un escenario de castillo antiguo, como rodeado de cosas que tienen mucha historia, y efectivamente es el escritorio de mi bisabuelo, la máquina de escribir de mi bisabuelo y uno de los 7 tomos de historia de Colombia de la segunda mitad del siglo XIX, escrito por mi bisabuelo. De alguna parte debí yo heredar como ese gusto por el saber y por la cultura, y creo que viene por ese lado. Pero la razón de hacer un video corto de una pausa en la jornada en este escenario, en el castillo de Montefiore, no es traer a colación las aventuras y desventuras de don Carlos Infante de Castro, mi bisabuelo, sino presentarles el trabajo de 2 periodistas de Florida, 2 florideños ilustres, que conocí en una tertulia poética y literaria, por así decirlo, en la Casa de la Cultura, y que me han seguido acompañando, que se han convertido en mis amigos, que les aprecio mucho, y que me han traído de regalo un libro pandémico, porque lo hicieron durante la cuarentena de esta pandemia, y que me ha parecido muy interesante, y que han llamado Florida Blanca, el Valle de la Mano del Negro, aunque curiosamente aquí no hubo mucho negro. Dulces crónicas de Gerardo Castro Pérez y de Misael Salazar Flores, que me han dedicado de una manera muy hermosa. Pues este libro ha sido la grata compañía de 2 fines de semana que en verdad he disfrutado, me han encantado, y además me han puesto a reflexionar acerca de quiénes somos los florideños. ¿Por qué Florida Blanca es un crisol de muchas personas venidas de muchas partes y muy pocos en verdad oriundos de acá, pero que no tenemos mayor sentido de pertenencia? Porque cuando lo comparamos con Girón, por ejemplo, en Florida no encontramos monumentos históricos, ni calles empedradas, ni muchos cuentos y leyendas? Aquí lo aclara. Y la verdad verdadera es que la historia de Florida Blanca en Santander, mi municipio, donde hace más de media vida habito y que quiero bastante, especialmente en su área rural, en sus montañas tutelares, el Cerro de la Judía, la historia de Florida Blanca está por escribirse. Ya es hora de empezar a contar algo, pero la historia está por escribirse. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque es que Florida Blanca, como tal, no existió ni antes de la llegada de los españoles, ni tampoco existió durante los 400 años del dominio español. Florida Blanca, antes de la conquista, era casi un terreno, un territorio de nadie. No obstante ser muy fértil, llena de agua, con todos los pisos térmicos y muy hermosa, me lo imagino lleno de lagos y garzas y ranas pristimantis y todo tipo de lagartos y todo tipo de frutas, pero en realidad asentamientos formales de poblaciones indígenas guanes nunca hubo, y nunca las hubo. Y la prueba está en que aquí no se han encontrado cementerios indígenas, y los cementerios es lo que marca la territorialidad de estos pueblos. Nunca la hubo, al parecer, y todo apunta a que es cierto, por encontrarse en una franja en donde los vecinos, por un lado, los que están hacia el lado venezolano, hacia el oriente, y los que están hacia el lado de Barrancabermeja, hacia el occidente, eran pueblos supremamente belicosos, mientras que los guanes, no obstante ser más altos, como diría alguna directora del Museo de Arte Moderno y experta en momias guanes, curiosamente la única persona que conozco en el mundo a quien una momia la mordió, Lucila González Aranda,
Decía que tenían rasgos caucásicos porque sus huesos eran mucho más largos que los de las poblaciones vecinas, algo genético. Pues bien, una momia guane mordió a Lucila porque ella era la curadora entonces del museo donde se conservaban. Y en uno de esos trasteos la momia se cae del estante donde estaba, y estaba así riendo, y le cae encima a Lucila y la muerde en un brazo. Esto es una anécdota que debemos recordar en nuestro acervo histórico. Pues bien, los guanes, que sí se asentaron en lo que es la mesa de Ruitoque, pero sobre todo en la mesa de los Santos, fueron confinados a esas zonas pedregosas y más bien secas, semidesérticas, por estos pueblos, los chitareros, los yariguíes, los tunebos, que eran verdaderamente pelietas. Y esto quedó como una zona así como la Franja de Gaza, como la zona de despeje entre las dos Coreas, o en Afganistán, o en el Canal de Suez. Y aquí no hubo asentamientos. Cuando ya viene la colonia y se desarrolla Girón, que hacía parte de la provincia de Pamplona, y Girón adquiere una gran importancia. Primero porque personas ilustres españolas llegaron. Y segundo, porque el río era una gran fuente de oro y se enriquecieron. Girón se convirtió en la población importante de esta comarca y Floridablanca no era más que un corregimiento de Girón que no se llamaba Floridablanca para nada, sino lo que en realidad era una encomienda de unos indios que fueron traídos desde la Mesa de los Santos por el encomendero para labrar las fértiles tierras con el objeto de vender los productos en la plaza de mercado de Girón. Pero además, en el Valle del Río Frío empezaron a proliferar haciendas importantes de caña y de muchos otros productos que tributaban a la parroquia de Girón. Entonces nosotros no éramos más que el patio trasero fértil, más bien despoblado, de Girón. Y la encomienda esa se ubicaba donde hoy queda la hacienda Bucarica, que ya está en ruinas, que hemos debido preservar y que ahí debía funcionar otro museo, la Casa de la Cultura, y hoy no son más que unas ruinas con personas de la calle. Triste realidad, pero eso nos pasa por no tener sentido de pertenencia, porque es que en realidad la población de Florida no nació acá, sus ancestros no están acá, no hay 10 generaciones de florideños para atrás. Vinieron de Girón a poblar, trajeron indios de la Mesa de los Santos, uno que otro negro. Sabemos que existieron negros porque la leyenda de la mano del negro hace parte del acervo histórico. Y aquí lo relatan muy bien en este libro. ¿Qué es la leyenda de la mano del negro? Uno de estos hacendados tenía una familia esclava afrodescendiente. Y en esa época ellos creían que no solamente les confiscaban su libertad, lo que es la vergüenza más grande para el hombre blanco, sino también eran dueños de sus cuerpos y creían en el absurdo derecho de pernada. Al parecer este negro tenía su esposa, ambos esclavos, y tuvieron una hija hermosa, que era su adoración. Al llegar a los 13 años esta niña empezó a desarrollarse y el padre notó unos cambios en la conducta de la niña muy notorios, alejándose de la sociedad, no queriendo participar ni siquiera de las actividades de la iglesia. Y cuando empieza a indagar, descubre un secreto que la madre ya sabía, pero que no le había querido contar, y era que el amo estaba abusando de la menor. El negro no aguantó más y lo esperó en un camino, lo bajó, lo apuñaló y lo mató. Como era de esperarse, a esta víctima, a esta familia la convirtieron en victimarios y fueron llevados a juicio por las autoridades dependientes del Estado español.
encontrado culpable y condenado a la pena de muerte, pero con un agravante, que antes de matarlo tenían que amputarle una mano, un brazo. Y ese brazo con el que había esgrimido el puñal, con que defendió el honor de su familia y de su hija, matando al patrón, sería exhibida en sitio público. Y esa es la tal leyenda de la mano del negro con la que se conoció a esta zona de Girón, que siempre en los escritos de la colonia se denomina la mano del negro, y esa es la razón. Pues sí, en realidad eso era Floridablanca. Hasta que algunas personas, hacendados de la zona del Valle de Río Frío, empezaron a ver que su tributación a la parroquia de Girón era exagerada. Acuérdense que ya eran los reyes Borbones, eran los reyes Austrias en España, que estaban encantados de conquistar medio planeta, manteniendo el imperio de Carlos V, que era Carlos V pero de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero Carlos I de España, y que para mantener bajo su dominio a todos estos principados alemanes de Baviera, él había nacido en Gante, pero además a los Países Bajos con Holanda, pero además cantidades de colonias incluso en el Pacífico como Filipinas. Este señor tenía que andar cazando toda su vida guerras costosísimas que financiaba con los recursos de la plata especialmente y del oro que venían del Nuevo Mundo, poniendo tributos altísimos a estas colonias que nada tenían que ver ni con un tipo Austria, ni con guerras en Holanda, ni con sucesiones de príncipes electores en Alemania. Pues esa era la realidad y empezó a generarse un descontento, que después fue ya mucho más grande cuando la Revolución Francesa nos muestra las ideas de la libertad. Y los reyes españoles son derrocados por Napoleón Bonaparte, que los engaña, les pide permiso para pasar sus tropas para ir a conquistar Portugal, que era el enemigo histórico porque era el aliado de Inglaterra, que era la otra superpotencia con la que llevaban 200 años de guerra. No se podían ver ni pintados. Y entonces se deslegitimiza el trono. La monarquía ya no es representativa, porque si aquí hay virreyes, pero en España no hay reyes, entonces esos virreyes a quienes están representando. Y esos movimientos empiezan a gestarse y empiezan las ideas de la independencia de América, tanto en el sur como en el norte, pero siempre empezando en el Mar Caribe, en las islas. Y eso se va moviendo hasta que terminamos con toda esta gesta libertadora. Durante la época de la colonia, a finales de la colonia, aún con virreyes, ya hubo algunos intentos de notables de la zona del Río Frío, pero eran gironeses, de independizarse de la parroquia de Girón, aduciendo que la iglesia más cercana era demasiado lejos, y si la idea era evangelizar a los indios y a los colonos, esa misión no se estaba cumpliendo porque no alcanzaban a ir los domingos a misa. Entonces había que hacer otra iglesia acá. Y por ahí empezó la cosa. Y cuando ya logran erigirse como parroquia independiente, ya después de la gesta libertadora, en la época republicana, siendo presidente el general Santander, Floridablanca, después de una visita técnica de gente de Santa Fe de Bogotá para ver la viabilidad económica y la cantidad de población existente para ser erigido en municipio independiente, logra el reconocimiento como municipio. ¿Y saben cuál fue una de las principales razones para que Floridablanca se erigiera como municipio independiente de Girón? El Cerro de la Judía. Yo tuve la posibilidad de leer el texto original, una copia, del informe de los peritos de Santa Fe de Bogotá.
aún antes de la gesta libertadora, en donde dicen que el mayor potencial de esta zona para dirigirse como nuevo municipio y tener un gran desarrollo hacia el sur, hacia Piedecuesta, y al norte, hacia la meseta de Bucaramanga, es la riqueza inconmensurable de su cerro tutelar, que les provee de abundante agua cristalina y pura, todos los pisos térmicos, toda la variedad de vegetales, desde árboles hasta pancoger, y gran cantidad de fauna representada por animales de caza y posibilidad de crianza de ganados. Mire, Floridablanca le debe su existencia al Cerro de la Judía, pero curiosamente siempre ha querido desarrollarse a espaldas de lo que es el mayor tesoro que tiene. Afortunadamente, desde hace unos años, con el reconocimiento como Parque Natural Regional, ya preservado a perpetuidad, que es mi tranquilidad y mi felicidad, Floridablanca como que a ratos mira hacia acá, aunque sus dirigentes, por determinadas circunstancias, pero también porque no miran hacia donde está la verdadera riqueza y el potencial, no han querido desarrollar las veredas que tienen acceso al parque, al cerro, conformando verdaderos corredores y circuitos turísticos que nos permitirían el desarrollo aprovechando los recursos a nivel nacional. Pues esta es, a grandes rasgos y muy por encima, la filosofía con la que los autores desarrollan este libro. Es mostrarnos el inmenso potencial que tenemos, no tanto hacia atrás, porque hacia atrás en realidad no es mucho lo que hay. Ya les hablé de la hacienda Bucarica, de la leyenda de la mano del negro, luego apareció una piedra con petroglifos, guanes seguramente, pero que seguramente venían acá de paso o tenían algún sitio ceremonial, pero no se asentaron acá hasta que no los trajeron como una encomienda. Luego viene el cuento del desarrollo ya de lo que es Floridablanca como tal, que en sus inicios se movió más que Bucaramanga. Mire, aquí estuvieron las primeras fábricas y la muestra está en la cervecería Clausen, que se ubicó ahí precisamente por la pureza de las aguas y la abundancia de la quebrada de la Carbona, que hoy es un hilacho contaminado, qué tristeza. Pero además aquí se puso la primera planta eléctrica, pero además aquí los hermanos Penagos hicieron desarrollos importantísimos desde el punto de vista industrial, pero aquí se desarrolló la industria química que más adelante se llamó Empresa Licorera de Santander, pero que más atrás fue la obra de un genial personaje de García Rovira, que apellido Gutiérrez, que marcó definitivamente el devenir de este municipio y que le dejó un gran legado a su familia, las famosas hermanitas y el padre Gutiérrez, que en verdad son inolvidables y a quien debemos el ancianato de Floridablanca, que es una maravilla. Pues la casa de las hermanas Gutiérrez la están demoliendo. Es que no tenemos sentido de pertenencia, ¿no? Al no tener arraigo histórico, al ser todos inmigrantes, porque los grandes movimientos poblacionales que terminaron con lo que hoy es Floridablanca se originaron fue en el siglo XX, porque antes era un pequeño caserío de pocos miles de personas. Pero ya en el siglo XX, y como fruto de la violencia liberal conservadora, muchas personas de García Rovira que tuvieron que salir apresuradamente de sus tierras, vinieron y se ubicaron acá. Y vienen con esa cultura como gente de tierra fría, diferente a los que vivían acá. Y eso les dio cierta ventaja, tal vez por acomodarse mejor a la política, ¿no? A la forma de hacer las cosas de lo que es público, y fueron escalando posiciones en la administración pública, no tanto como empresarios ni como agricultores, sino como administradores públicos. Pero más tarde, cuando ya se hace el viaducto García Cadena, que comunica la meseta de Bucaramanga rápidamente por una autopista, y todas las zonas aledañas al Club Campestre se desarrollan urbanísticamente, pues Floridablanca tuvo un impulso inmenso.
se llenó de barrios, pero que no son de gente florideña ni se consideran como tal. Venían a vivir acá por la facilidad y por el clima, pero no desarrollaron jamás sentido de pertenencia. Luego viene otra oleada migratoria de personas también desplazadas, que se ubican en lo que debía ser el mejor barrio del área metropolitana por la vista, por el clima, por la ubicación central y por estar como en una colina que es la cumbre. Y ahí viene otro desarrollo importantísimo, pero sin desarrollo, casi como en forma de invasiones, que ha sido muy difícil tratar de planificar y de reglamentar, pero que tiene una altísima densidad de población y termina poniendo siempre alcalde. Fíjense cómo en este crisol no hay una verdadera identidad, y al no haber una verdadera identidad no hay destino compartido. No creemos que todos vamos para la misma parte y por ende no se desarrolla sentido de pertenencia. ¿Qué nos aglutina de alguna manera? La cultura del dulce. La llamamos nuestra ciudad dulce, pero no nos podemos quedar en lo dulce cuando la realidad es más bien amarga. Y el dulce está bien, pero nuestra cultura no puede estar centrada solamente en eso. Otra cosa que nos ha dado una ventaja competitiva fue el desarrollo de los conjuntos campestres y de la zona franca metropolitana que se ubica acá. Pero tampoco ha tenido el impacto que se esperaba. Grandes empresas que estén transformando y generándose en grandes promotores de riqueza y de empleo, pues tampoco se están dando ahí. Algo está fallando. Tenemos un aeropuerto internacional a 35 minutos. Tenemos muy buenas carreteras. Estamos ubicados en uno de los vértices del desarrollo turístico de Santander, que son Panachi, el Santísimo Hidrosogamoso. Tenemos un parque natural regional al que se puede acceder a pie. Estamos pegaditos a la capital metropolitana. Y estamos sobre una autopista nacional que comunica el centro del país con el norte y la costa atlántica. Más ventajas, sería injusto con el resto del país, pero no las estamos aprovechando, porque es que no somos conscientes de quiénes en verdad somos. Los invito a leer este libro. Van a ver por qué esa escultura del indio Sioux que pusieron frente a la alcaldía, que no tiene nada que ver con nosotros, es una farsa. Debía estar por ahí en algún parque de variedades. Por qué la Casa de la Cultura se llama Piedra del Sol, por qué hay ciertas familias tradicionales acá y personajes que deberíamos exaltar, por qué hemos tenido tantísimos alcaldes de tan corta duración. ¿Quién fue José Elías Puyana? ¿Por qué se considera tan importante y hasta fundador cuando parece ser que en realidad no tuvo que ver con la decisión de Girón ni con su fundación, aunque sí fue un visionario y un hombre muy culto? Ya hablamos algo de la cervecería Clausen, de Chispitas Mariposa, que también fue otro referente y que nos acompañó a los que somos ya mayorcitos en todas nuestras infancias. Ya hablamos de las señoritas Gutiérrez y de sus grandes valores, heredados quizás de la fe profunda y el sentido social de la madre y de la inmensa fortuna que les dejó su padre, un industrial que empezó a fabricar licores y cervezas artesanales, pero además era un comerciante de cuanta cosa llegaba. Tenemos, cosas más bien tristes, y les voy a hablar tal vez de lo último que se toma acá, que fue de un personaje que fue un amigo mío, una persona que curiosamente yo siendo médico y él, como dicen, tegua, desarrollamos un cariño y con su esposa, doña Olga, ese afecto es sincero y se mantiene. Don Elí Carreño, muerto de la forma más estúpida y absurda, en un intento de la violencia, de desestabilizar a la sociedad y al establecimiento democrático imperfecto, pero existente, que teníamos acá, a la memoria de don Elí Carreño por siempre. Y bueno, este es el libro, léanselo. Yo me lo leí porque yo cada capítulo iba y lo confrontaba con lo que encontraba en los escritos de la Casa de la Cultura, lo que Orlando Camacho, mi amigo periodista, me había pasado y enseñado para tratar de complementar. Pero quien no tenga este
estímulo de buscar más allá, se lo lee en 1 o 2 fines de semana y le va a encantar. Y cuando entendamos que lo importante de Florida Blanca está por escribirse, vamos a empezar a hacerlo. Y vamos a empezar a hacerlo como hacía mi abuelo, dejando testimonio, ya sea en libros, en artículos, en internet, en videos, utilizando tecnología antigua, tecnología nueva, voz a voz o lo que ustedes quieran, pero vamos a mercadear nuestro municipio para amarlo, porque hay una máxima que dice, nadie puede querer lo que no conoce. Pues démonos a la pela de conocer a Florida, que tristemente es poco lo que hay que conocer, pero entonces empecemos a crear cosas que verdaderamente valga la pena conocer. Ese es mi mensaje para este día de velitas. Estoy muy agradecido con Misael Salazar y con Gerardo Castro por haberme regalado el libro, pero también estoy muy agradecido porque en el periódico virtual que ellos tienen, Florida Blanca al Día, han publicado un comentario que yo hice del mismo, exaltándolo, y eso me hace sentir muy feliz porque ya me siento parte de la historia que se está escribiendo de Florida Blanca. Y este mensaje desearía que llegara a todos los hogares florideños, desearía que llegara a los educadores, a los padres de familia, pero también a los políticos, porque creo que la política es una de las artes más excelsas de cualquier sociedad. Sin una verdadera política es imposible que una sociedad avance, pero hay que diferenciar claramente qué es la política de otras cosas que utilizan su nombre, pero que son imposiciones, son imposturas y que no nos llevan absolutamente a nada bueno. Pues a mostrar un norte, a mostrar un camino, a aglutinarnos, a motivarnos y a seguir por ellos. Bueno, les deseo entonces ahora sí que se pongan a leer el libro de Misael y de Gerardo, disfruten lo que haya que disfrutar y nunca olviden a 2 personajes que se meten entre relato y relato, muy interesantes, ¿sí? A las que le ha puesto unos nombres bien lindos, que son Don Dulceíno y Doña Obleína, los personajes virtuales de Florida Blanca, Santander, en Colombia. Oh